El tema de esta última predicación, de manera ordinaria, le hemos colocado: decide cambiar tus tiempos. Esa es la última predicación de este año 2023. Decide cambiar tus tiempos. La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también que registran sus grandes fracasos. La historia secular nos habla de protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Uno de ellos, en los siglos pasados, Thomas Alva Edison, descubrió la luz eléctrica. Y gracias a ese descubrimiento, hoy como sociedad en el siglo XXI, la vida es un poco más fácil, porque tenemos la bendición de poder usar la luz para diferentes actividades, y eso nos genera a nosotros pues cierta facilidad. Gracias a este hombre pues tenemos esa bendición, por decirlo así, o ese beneficio que nos ha brindado el esfuerzo de este hombre. Pero también nos recuerda a líderes que en momentos de dolor y causaron mucha vergüenza a la sociedad, como fue el caso de Adolfo Hitler, que bajo su gobierno y dirección miles y millones de personas murieron. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? Repito, con estos dos ejemplos que he mencionado, debemos preguntarnos entonces nosotros, hoy que estamos con vida, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar? Y sobre todo, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestra descendencia? Eso se realiza mientras estemos en vida. Y tenemos que tener conscientes y tenemos que tener presente esto en nuestras mentes, hermanos. Porque tenemos que pensar mucho más allá, no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que Dios ha confiado como son nuestros hijos. La mejor herencia que le puede dejar un padre cristiano, una madre cristiana a sus hijos, no solamente son cosas materiales, porque al final esas cosas materiales, si no hay una buena administración, los hijos lo malgastan, lo malinvierten y al final se quedan muchas veces sin el esfuerzo que ustedes lograron. Tenemos que pensar entonces en aquella herencia, en aquel legado espiritual, el cual prevalece no solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Y con ese pensamiento vamos a ir al pasaje del segundo libro de Crónicas. La Biblia nos enseña que Josafat fue un rey de Judá y que reinó durante 25 años, 11 siglos antes de Jesucristo. Debemos de tener presente aquí que la nación de Israel se había dividido en dos reinos: el reino del norte, donde estaba Samaria, y el reino del sur, donde estaba Judá. Esta división fue causada por el hijo de Salomón, Roboam. Imagínense, una decisión muy lamentable la de este rey Roboam. Trajo como tragedia que se dividiera el reino. Y a partir de ese momento y hasta el tiempo de Josafat, hubo dos reinos que hasta en la actualidad existen, aunque en la actualidad solamente el lugar de Israel pertenece al reino del sur. Y dice el versículo 1: reinó en su lugar Josafat su hijo de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las naciones fortificadas y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre de Josafat significa Dios es mi juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó muy bien. Repito, el reinado de Josafat fue una oportunidad que Dios le dio ¿a quién? A Josafat. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser padres. Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta iglesia.
tenemos que aprovecharla. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo, la oportunidad que Dios nos ha dado para estar al frente de una familia, de tener hijos, de ser parte de una iglesia. Y en esta historia, Josafat aprovechó la oportunidad y aprovechó el tiempo muy bien, porque su reinado lo puso en las manos de Dios. Y este periodo de 25 años de Josafat se distinguió por las reformas que él realizó frente al gobierno que él estuvo. La palabra reforma nos habla de un cambio, nos habla de un ajuste de ciertas decisiones, y eso fue lo que hizo Josafat. Hizo una reforma para mejorar la parte militar, la prosperidad, la educación y la justicia. Y dice el versículo, uno que hemos leído, dice que colocó gente de guarnición, es decir, nombró jueces, personas que le ayudaran para organizar al pueblo. Eso es sabio. Y tenemos que entender, hermanos, que tenemos que poner a personas que nos ayuden para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Y lo podemos hacer desde el área de la iglesia y también de la familia. Tenemos que ser sabios a quienes vamos a delegarles la autoridad de dirigir en la familia. Dice la Biblia que colocó a jueces, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había realizado. Tomó buenas decisiones. Hoy Dios nos pide a nosotros que seamos sabios cuando tomemos decisiones, que sean estas las que ayuden a la familia o a la iglesia. Versículo 3 del segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y Jehová estuvo con Josafat. Qué importante es que Dios esté con nosotros. Y Dios estará con nosotros, hermanos, y nos respaldará Dios siempre y cuando vivamos en su voluntad. Siempre y cuando coloquemos a Dios en primer lugar. Porque si no colocamos a Dios y a su palabra en nuestras vidas, Dios no puede respaldar lo que Él no dijo y lo que Él ha escrito. Pero la Biblia dice que Dios estuvo con Josafat. Y la razón es de que, dice el texto, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y podemos recordar entonces al rey David, que fue su abuelo, o que fue parte de su descendencia de este hombre Josafat. Y si hablamos de David, en sus inicios, David era un joven pastor, ¿cierto? Y cuando Dios lo llamó en un tiempo difícil. 17 años era este joven. Y una de sus primeras luchas que él tuvo fue contra Goliat. ¿Qué hizo David en ese momento? Consultó a Dios. David en sus inicios nos habla que era un hombre que dependía de Dios. No se movía, no decidía, sin antes consultar a Dios. Y mire que este ejemplo es tan importante. Déjenme recordarles algo, hermanos, padres de familia. El ejemplo arrastra. Dice la psicología que los hijos aprenden el 20% de las palabras y consejos que los padres le dan. Es decir, todo lo que usted le dice a su hijo en cuanto a consejos, en cuanto a recomendaciones, exhortaciones, de todo lo que usted le dice, su hijo solamente retiene el 20%. El 80% restante su hijo lo adquiere y lo aprende del ejemplo que usted le dé. ¿Escuchó eso? Es decir, usted puede decirle a su hijo que sea honesto, que no diga mentiras, que no robe. Pero si su hijo lo ve a usted, no le va a decir nada, porque es su padre. Pero se va a fijar lo que hace. Y mañana cuando usted lo vea haciendo eso, pregúntese dónde lo aprendió. Porque muchas veces los malos hábitos los aprenden los hijos
del ejemplo de los padres. Encontramos entonces que la Biblia dice que Dios estuvo con Josafat, y la razón es porque Josafat anduvo en los caminos de su padre David, dice el texto ahí. Qué importante, hermanos, entonces es el recordar que nuestras enseñanzas van a repercutir en nuestras descendencias. Usted muy pronto no estará en esta tierra. Quizás todos los que estamos aquí en 50 años, nadie va a estar. Y si Cristo no ha venido, solamente quedará el resultado de lo que hoy enseñamos, de lo que hoy vivimos y practicamos de la palabra de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, y que Dios quiere que revisemos, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿De qué forma les estamos enseñando a tomar decisiones? Porque regularmente a la hora de tomar decisiones revisamos la Biblia, pero regularmente veo mucha gente que dice, es que yo pienso, es que yo creo. Si somos cristianos, tenemos que tomar la cruz de Cristo, y representa dejar a un lado nuestro criterio y considerar el consejo de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Uno de los problemas mayores que tenemos hoy es que el cristiano ha abandonado la palabra de su Dios. El cristiano de hoy se mueve bajo su instinto, bajo su percepción y criterio. Y la Biblia solamente ha sido como un adorno en su vida, porque no pone en práctica su palabra. Dice la Biblia entonces que Josafat anduvo en los caminos de David su padre. Y luego dice algo muy importante. La frase que encontramos ahí, buscó al Dios de su padre, nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No solo de enseñarles, sino de dar ejemplo, ya se lo mencionaba. La palabra que encontramos ahí, buscó al Dios de su padre, la palabra es darash en el hebreo, que significa frecuentar, significa seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. Entonces, Josafat era un hombre que consultaba a Dios, que buscaba a Dios en oración, que tenía un tiempo y que involucraba a Dios en la decisión que él tomaba constantemente. Salmo 1, acompáñenme a buscarlo. Consultar a Dios indica una búsqueda en oración personal para tener la dirección divina. Y esto es algo que Dios nos ha dejado a nosotros. Este salmo es un salmo muy frecuentado por los cristianos, porque cada vez que se lee nos habla de la felicidad y de la dicha que conlleva buscar a Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre que habla este salmo, habla de un hombre que decide. ¿Decidimos nosotros escudriñar la Biblia o decidimos no hacerlo? ¿Decidimos nosotros andar en el consejo de Dios o en el consejo de malos? Es una decisión personal. La decisión que tú has tomado en tu vida ha traído consecuencias. Nadie te ha obligado a hacer lo que tú has hecho y lo que tú has decidido. Dios nos dio el libre albedrío. Nos dio la decisión o la capacidad de decidir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano. Pero Dios nos dio esa bendición, que también es una responsabilidad. Y dice la Biblia que este hombre decide escudriñar la palabra de Dios, decide meditar en la escritura de día y de noche, y el resultado será, el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre, la mujer que decide frecuentar, consultar, averiguar, indagar
en la palabra de Dios, será un hombre y una mujer fuerte. No porque sea fuerte en sí mismo, sino porque Dios lo fortalece y Dios está con él. Y también da fruto. Sus acciones muestran que está caminando en la voluntad de Dios. Pero también hay una contraparte. No así los malos. Tanto el que busca a Dios como el que no busca a Dios conlleva una decisión. Josafat decidió servir a Dios. Aprovechó el tiempo y la oportunidad. Y el resultado se vio y se lee que esos 25 años Dios estuvo con él y bendijo a su pueblo. Tú no sabes cuántos años Dios te dará para que seas padre o estés al frente de tu familia. No sabes cuántos años más te quedan para estar dirigiendo, instruyendo, animando a la familia que Dios te ha dado. Tú no lo sabes. Por lo tanto, tenemos que ser atentos y prestos para que cuando concluyas tu etapa al frente de la familia, pueda tu ejemplo y testimonio dejar huella con tus hijos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque decidieron no caminar con Dios. Vamos a regresar al segundo libro de Crónicas. En el versículo, vamos a leer el versículo 5. Y vamos a seguir leyendo los hechos de Josafat. Vamos a leer, dice el 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. No pidió esto, pero lo recibió, porque Dios nunca se queda con nada, hermanos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Y Dios fue fiel con Josafat. No solamente lo bendijo con sabiduría, también con riquezas materiales. Y dice el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Y qué hizo Josafat? Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Había idolatría en ese momento en Israel. Había mucha idolatría. Pero vemos entonces que Josafat decide y quita la idolatría de su pueblo y de su vida. Dice la Biblia que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Y podemos ver entonces que Josafat fue un hombre que derribó la idolatría que había en los lugares altos. Y esto también fue una decisión importante en la vida que él tuvo. Él cambió los tiempos. Él cambió y decidió deleitarse en las cosas de Dios. Y decidió caminar en el Señor. Dice el versículo 7, ahí mismo, del segundo libro de Crónicas. Leamos un poquito ese pasaje de la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y dice el versículo 7, y al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá. ¿Qué, hermanos? Fíjese la decisión que tomó este rey. Levantó jueces y los mandó a que enseñasen la palabra en toda la nación. Tus hijos, ¿qué están aprendiendo a leer? Si bien es cierto, hoy somos bombardeados
por el tema de la mercadotecnia y de las redes sociales. Ha llegado a un punto que se ha vuelto incontrolable los dispositivos y los móviles. El punto es de que nos han arrastrado como sociedad. Pero depende de nosotros. ¿Qué están leyendo nuestros hijos? Josafat decidió que toda la nación tenía que escudriñar la palabra. No es el mismo tiempo, son diferentes los tiempos de Josafat a los nuestros, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios. Y Dios también demanda que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos las Escrituras. Amén. Hoy lamentable, nuestros hijos están muy endebles en cuanto a la Biblia. No conocen los libros de la Biblia. Si yo le preguntara a ustedes los libros del Nuevo Testamento, quizás no todos lo saben. Son cosas básicas y elementales. Quedamos por sentado que lo sabemos, pero la realidad es que no se sabe el cristiano hoy la palabra del Dios que dice seguir o caminar con él. Pero la Biblia dice que este hombre recorrió todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Él consideró que el pueblo tenía que saber de Dios y la única forma era la enseñanza de la palabra. Cambiemos nuestros tiempos, cambiemos nuestras prioridades y recordemos que el tiempo se está cortando para nosotros. Los que ya nos han llegado los años, tenemos que recordar que estamos en cuenta regresiva y que muy pronto no estaremos y se acabaría la oportunidad que Dios nos concedió o nos cedió al estar al frente de una familia y de unos hijos. Amén. Un texto más y vamos a dejarlo ahí porque tenemos que continuar con el orden del programa. Dios bendijo en abundancia a Josafat y le dio en grande manera. Vamos a leer versículos 11 y 13. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, y tuvo provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Cierro con esto. Este hombre era un hombre que miraba hacia el futuro, porque dice que guardaba provisiones. También decidimos nosotros si somos hombres prudentes en cuanto a las finanzas. Seamos muy cuidadosos, hermanos. Josafat fue un hombre que también no se gastaba todo lo que tenía, guardaba para cuando hubiera necesidad. Viene un fin de año, seamos prudentes y sabios. Si Dios te ha bendecido económicamente, no te gastes todo, porque luego vendrán momentos de escasez y necesitamos de dónde echar mano.